Manejo de información. Lo primero que tenemos que saber para este tema es las estrategias para encontrar dicha información, que son los datos, hechos, opiniones y referencias. Se divide en 4 etapas: la prelectura, lectura, postlectura y contexto. La prelectura es donde revisas el nombre del autor, título y el texto. Es donde tenemos que ver qué trata de proyectar dicho texto. Lectura. Se tiene como objetivo primero leer el texto, para tener mediamente una lectura más fluida. Luego se te tienes que plantear preguntas como qué personajes salen, qué traducciones hablan o lugares donde ocurre dicha información. Postlectura. Es donde se lee por segunda vez el texto, contestas las preguntas que planteaste en la lectura y analizas las ideas principales que te puedan ir surgiendo. Y por último, contexto. Ya podemos tener una idea definida de lo que te trata de expresar el texto, ya sea que se refiera a una enfermedad, sabes dónde ocurrió, quién fue el primero en descubrirla y el primer paciente, un lugar turístico que haya sido descubierto por alguna persona. Eso es lo que te da el contexto, ya una vez leyendo y completando las otras etapas que hubo. Confiabilidad de fuentes. Lo primero que tenemos que saber para tener un buen manejo de información es de dónde vamos a sacar dicha información. Lo principal es no recurrir siempre al Internet, ya que pueden ser páginas que no sean verídicas o que no hayan sido actualizadas recientemente la información, al igual que pueden ser llegar falsas y no pueden cumplir todos los requisitos de cierta información. Lo principal sería recurrir a libros y no al Internet. Ir a bibliotecas o algún libro que tengas en casa antiguo. Si vas a recurrir al Internet, hay que buscar la reputación de fuentes online. No te vayas por Yahoo o Wikipedia, ya que se ha averiguado que no siempre tiene la razón. Comprar libros o revistas de dicho tema. Si no puedes comprar libros o revistas, puedes utilizar bibliotecas online que tienen los libros pero sin la necesidad de pagarlos. Evitar sitios basura, donde te digan que la respuesta está en menos de 5 minutos. Eso no es un lugar donde puedas manejar la información correcta. Y tienes que fijarte en la actualidad de la información que consumas que sea de Internet. Una manera sencilla de la clasificación de información es contestando las 6 preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? ¿Y por qué? Una vez teniendo dicha información, es más fácil organizar tus datos y tener un trabajo bien hecho y concreto. Cuando hablamos de persuadir y argumentar, se trata de convencer al público de cambiar de punto de vista al suyo al que tenían originalmente. Un ejemplo fácil de esto sería Coca-Cola, quien te dice que la Coca-Cola es mejor ya que une a la familia, la consumen más y siempre tienen un anuncio publicitario que te hace querer comprar la Coca en vez de cualquier otro refresco, a pesar de que sepamos que la Coca te puede ser dañina en un futuro cercano. Como logramos ver en el anuncio, se trata de persuadir de una manera en la que trates de consumir más la coca por los diferentes momentos en los que las puedes adquirir, ya sea con tus amigos, con familiares, con el amor o incluso un desconocido. Así que esa es la manera en la que pueden
pueden persuadir una persona o cómo persuaden las empresas de mayor producción. Para tener una estructura argumentativa es necesaria dos cosas: la tesis y los fundamentos. La tesis quiere decir que necesitas una conclusión y los fundamentos son las premisas. Necesitamos esto si queremos que nuestro punto de vista u opinión tenga fundamentos correctos. Si las bases son fuertes, nuestro punto no caerá. Pero si nuestras bases no tienen fuerte, nuestros puntos son más fáciles de debatir y contrarrestar. Para tener una estructura argumentativa y persuasiva necesitas de adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación es un lenguaje correcto dependiendo de la situación. Cuando estás tratando de dar un argumento necesitas un lenguaje formal porque normalmente eso se utiliza para debates o exposiciones. No puedes hablar con sinónimos o si estuvieras hablando con un amigo diciendo groserías. Necesitas un lenguaje formal donde se note incluso un traje, de una impresión de que estás hablando y sabes del tema. La coherencia. No puedes contradecir tus ideas mientras hablas. Un ejemplo sería el aborto. Si tú estás en contra, no puedes decir en ningún momento estoy en contra del aborto, pero en ciertos casos estoy a favor porque eso está mal. No puedes hacer eso porque estás contradiciendo tu argumento. Necesitas un punto de referencia. Un punto donde no te puedes cambiar de opinión y no puedes contradecirte de ninguna manera. La cohesión es tener un orden a la hora de hablar. Tener primero las preguntas donde el científico James Buchanan de la escuela de New Jersey dijo: necesitas un orden a la hora de hablar, no puedes ir por una cosa y luego por otra. O pones primero la persona que dijo, el tipo de información y el lugar, o lugar, luego dónde lo dijo y algo así. Necesitas un orden para que tus argumentos y tu persuasión tengan sentido. Por mucho que piensen que persuadir y argumentar son lo mismo, no es lo mismo. A la hora de persuadir tienes que dar razones o puntos de vista simplemente que creas que son por qué es mejor una cosa que la otra. En la hora de argumentar necesitas demostrar que tu punto de vista es correcto, fuentes que confirmen lo que estás diciendo sea verídico o se podría considerar una falacia. Comentando y citando. ¿Qué es? Significa reproducir las palabras de un autor dentro de nuestro propio texto. Se utiliza cuando la idea de un autor persona nos ayuda a argumentar o ejemplificar nuestras propias ideas, a reforzarlas. ¿Para qué se usa? Se utiliza a veces para analizar lo dicho por un autor, criticar, cuestionar o refutar lo dicho por este autor y dar un punto de vista diferente que complemente tus ideas. Se usa en citas textuales y citas no textuales, también conocidas como paráfrasis. Diferencia entre una cita textual y una no textual. La cita textual lleva comillas y referencias y la no textual lleva paréntesis y la referencia. 3 reglas fundamentales para poder citar es anunciar la cita. Como un ejemplo, el doctor James dijo, o una referencia de la cita. O sea, poner la referencia de dónde vino, la página y el libro donde se sacó. Y el comentar la cita, decir quién lo dijo. Para hacer una referencia correctamente se necesitan de 8 cosas: el autor, el título de fuente, otros contribuidores, versión, número de edición, editorial o editoriales responsables, fecha de publicación y lugar de publicación. El estilo APA se ocupan de 3 cosas: el apellido del autor, el año de edición y la página de cita. Entonces, con esas 3, como se muestra en pantalla, es el resultado que te tiene que dar.
Y para el formato MLA se ocupan de dos casos esenciales, el apellido del autor y la página de cita. Y como podemos ver, así es como quedaría en el formato MLA. Bloque 4. Redacción, análisis y discusión de ensayos. Se trata de los ensayos, que es un texto escrito en el cual se expone de manera argumentativa un punto de vista, opinión o suposición, basándote tanto en tus ideas como ideas de otros autores. Existen dos tipos, el literario y el académico. El literario se combinan experiencias al hablar de temas específicos, pero también puedes llegar a tomar ideas de otros autores. En el académico es necesario señalar específicamente cuando tomamos una idea de un autor, porque si no se llegaría a considerar plagio. Ahí necesitas más datos y hechos congruentes. Los pasos principales para lograr hacer un ensayo literario o académico son elegir el tema principalmente, documentación, preparación y redacción. El elegir un tema es tener concretamente en qué postura vas a estar y qué vas a planear. La documentación. Tienes que tener una idea de cómo lo vas a estar ordenando o exponiendo cada idea. La preparación es cuando empiezas a corregir tus opiniones acerca de eso. Y la preparación empiezas a poner todo lo que hiciste en los anteriores pasos para juntarlos y tener tu ensayo. Características de un ensayo literario. Lo principal es que no se limita a un estudio exclusivo. Puedes hablar de diversos estudios mientras tengas un orden definido y sepas concretamente de qué vas a hablar. Subjetividad, sencillez y estilo del ensayista. Esto depende completamente de ti sin ninguna limitación. Es a tu gusto mientras tengas las partes fundamentales, que son la introducción, desarrollo y conclusión. Jamás debes olvidar eso porque son esenciales para un ensayo literario. El ensayo académico es diferente al ensayo literario, ya que tienes que elegir un tema en concreto porque la información tiene que ser argumentativa. Puedes exponer diversos puntos de un tema específico. No hay tanta libertad, tiene que tener un orden que te va a decir ya sea tu maestro o tu jefe de trabajo, dependiendo de dónde lo hagas. Es formal, crítico y evita lo coloquial y familiarismo. No puedes hablar como si estuvieras hablando con un familiar o exponiendo una idea a tu manera. Tienes que hablar con argumentos y persuasión. Comunicación oral es la habilidad de producir un mensaje ya sea verbal o no verbal. La manera verbal es aquella que se utilizan palabras ya sea hablando o en escritura, como estoy haciendo ahorita. Esta es una comunicación verbal. La no verbal es a través de gestos, expresiones y movimiento corporal, como mostraremos a continuación. Aprenda lengua de señas. En esta ocasión aprenderemos señas usadas en la conversación inicial con un sordo. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Esa sería la comunicación no verbal. Mientras son palabras, no se expresan de la misma manera que la conversación verbal. Mientras ahí utilizas ya sea letras, ya sea tu voz, en la no verbal utilizas tus cuerpos. Ahí te dice cómo decir buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Eso es una fácil representación de la comunicación no verbal. No es necesario el sonido o una manera de escritura, solo necesitas tus gestos.